Capítulo 891. Jake parpadeó estupefacto 3 veces mientras consideraba cómo responder a la pregunta, luego se dio cuenta de que no tenía que mentir. Empate en el juego. Ambos estaban así de cerca de fusionarse con Mana Storm cuando los encontré. Confesó sinceramente, al mismo tiempo que les daba una palmadita comprensiva en el hombro. Los dos gigantes se desinflaron con abatimiento, con los ojos mirando hacia sus pies con decepción. Los miembros presentes también pudieron escuchar a Rogan murmurando en voz baja, «La próxima vez ganaré». Todos se echaron a reír y Jack no pudo evitar mirarlos con diversión. Lo mejor de estos dos brutos tontos era que estaban tan concentrados en su propio duelo que no habían lastimado a ninguno de sus camaradas. A pesar de su inutilidad en la batalla final, su rivalidad obsesiva probablemente había salvado la vida de algunos Mortharian nerds. Si Gerulf y Rogan realmente se hubieran vuelto locos en el campo de batalla, nadie podría predecir cuáles habrían sido las consecuencias para ellos y el enemigo. ¿Qué hacemos ahora?, Wyatt preguntó incómodo. Su actuación en este momento y durante la batalla final le había demostrado lo deficiente que estaba. Aparte de Carmine, no sabía si alguno de los otros jugadores de su facción había sobrevivido. Después de esta prueba, se recluiría para someterse a un entrenamiento intensivo. Todos se miraron entre sí encogiéndose de hombros antes de volverse hacia Jack. Deliberó por un segundo y luego sugirió, «Veamos si hay otros sobrevivientes que quizás no conozca. También quiero saber cómo están Craig y los demás de New Earth». Lo que se guardó para sí mismo fue que quería saber qué le había pasado a la mitad humana de Ruby y cómo había llegado al edificio destinado a ella en primer lugar. Nadie tuvo objeciones con su propuesta y todos salieron juntos del edificio de Orem. «Oigan, chicos, ¿ni siquiera me van a agradecer? Es gracias a mi Oracle Hill que todos ustedes están vivos». El mirmidiano gritó de indignación cuando los vio irse, ignorando su existencia. Se quedaron quietos y se volvieron hacia Jack. Al ver su expresión avergonzada, se dieron cuenta de que no era su líder quien los había salvado. Sobre todo porque el pobre Orem había cambiado su elegante traje de batalla por una armadura oxidada que parecía que se desmoronaría con la primera ráfaga de viento. Los otros Mortharian nerds tenían una buena comprensión de sus habilidades e inmediatamente entendieron lo que eso significaba. «Dice la verdad». Jake rápidamente se disculpó. Sin su Oracle Hill, salvarte no habría sido tan simple y directo. Luego se dirigió a Orem directamente y dijo, «Prometí que te compensaría por tu sacrificio. No solo te compensaré por las riquezas que perdiste para producir este Oracle Hill el BL5, sino que también me aseguraré de que obtengas algún beneficio de él». Sonriendo, Orem se apresuró a detenerlo con una sonrisa de satisfacción. «No, no, no. No es necesario, jefe. Mientras la facción me compense, eso es suficiente. En primer lugar, guardé este Oracle Hill para salvarme. Si no fuera por ti, no lo habría hecho. Solo. Además, al salvarte de esta manera, creo que el oráculo me dará una recompensa especial de Ordil». Bueno, eso no era falso. Jake no había considerado este aspecto. El acto desinteresado de Orem de hecho había salvado a sus camaradas mientras aseguraba su propia supervivencia. Si se aplicara la lógica del sistema Oracle, sería graciosamente recompensado por esta destacada hazaña. Con el tiempo, si había algo que Jack había aprendido, era que el oráculo valoraba la supervivencia por encima de todo. Incluso si un jugador lograba hazañas legendarias durante una prueba, si perecía en una misión, sería severamente castigado. Esto porque a partir de la quinta prueba, el castigo sería mucho más irreversible y absoluto, la muerte. Al enterarse de cuánto de la riqueza de Orem había sacrificado para producir este Oracle Hill, los otros Mortharian nerds presentes se sintieron culpables y se apresuraron a agradecerle, prometiendo también compensarlo en el futuro cuando sus finanzas lo permitieran. Fue un poco vergonzoso, pero en este momento estaban en el punto más pobre de sus vidas. Sus artefactos y equipos fueron destruidos o dañados, habían gastado casi todos sus puntos de éter para alimentar sus escudos de oráculo, y tenían que salvar lo poco que les quedaba para reparar o reemplazar lo que habían dañado o perdido. Jake estaba en una situación aún más problemática. Todavía no podía acceder a su dispositivo Oracle y,
por lo tanto, no tenía forma de generar los proverbiales puntos de éter que todos los poseedores de brazaletes solían usar como moneda de transacción universal. Puedes condensar cristales de éter si es necesario, aconsejó Once mentalmente a falta de una idea mejor. Tengo el presentimiento de que te sorprenderás. Jake podía adivinar a qué se refería ella mientras se concentraba en su percepción extrasensorial. Cuando encendió su Ether Vision, el mundo físico se desvaneció y se vio a sí mismo en el centro de un vórtice de Ether que tenía solo unas pocas pulgadas de ancho, pero era tan brillante que ninguna estrella podía compararse. La cantidad de éter que estaba extrayendo cada segundo dentro de la ciudad celestial era una locura. Solo le tomó una mirada rápida para calcular que esta capacidad de absorción superaba con creces la de un núcleo de éter de grado 6. Normalmente, la densidad del éter ambiental habría disminuido rápidamente, hasta el punto de desestabilizar el espacio y provocar la aparición de grietas. Pero, sorprendentemente, la densidad de éter de la ciudad celestial se mantuvo constante. Jake se preguntó si esta ciudad-nave era especial o si Aurae había tomado medidas para que esto fuera posible ahora que la prueba estaba casi completa. ¿Esta velocidad de absorción? Jake frunció el ceño con intensa concentración y creciente perplejidad. Parece tu núcleo de éter de grado 10 minutos. Once confirmó su corazonada. El espacio de almacenamiento en su dispositivo Oracle debe haber sido digerido junto con el resto. Sin embargo, tal Ether Core tendría que generar un vórtice de diámetro gigantesco y la densidad de Ether que tu cuerpo tendría que soportar sería tal que no serías capaz de soportarlo por más de unas pocas millonésimas de segundo. Es muy desconcertante. Es como si el éter viniera de otro lugar y estuviera almacenado directamente en algún lugar de mis células. Jake terminó su oración con una mirada de sorpresa genuina. El éter no se extrajo de la atmósfera de Wanoth, sino directamente de otra fuente mucho más abundante e inagotable. ¿La fuente de éter original propuesta por muchos eteristas o algo mucho más siniestro? Necesitaba saber. Luego probó atrayendo conscientemente el éter a su alrededor y descubrió que aún podía hacerlo, excepto que el efecto de sifón provenía de cada parte de su cuerpo, no de un núcleo de éter específico. También podría movilizar reiga, mana, fluido o Ether con un solo pensamiento con la misma espontaneidad como si hubiera nacido con la habilidad. Jack. ¿No vienes con nosotros? Lucía se detuvo cuando lo vio congelado en su lugar con una mirada en blanco. El brillo negro azulado que destellaba en sus pupilas subía y bajaba intermitentemente, dándole un aura siniestra. Jack. Repitió, tirando de su brazo suavemente. Cuando su mano tocó su cuerpo, sus estadísticas de éter cayeron bruscamente y el núcleo de éter que estaba ocultando en su dantian casi saltó de su vientre y entró directamente en el cuerpo de Jack. Si no se hubiera soltado inmediatamente y caído al suelo, toda su energía se habría desviado en 1 o 2 segundos. La mirada de Jack se centró en la joven y se dio cuenta de lo que había hecho cuando vio su rostro pálido y su ropa empapada en sudor frío. ¿Estás bien?, preguntó preocupado mientras la ayudaba a ponerse de pie. Estoy bien. Trató de tranquilizarlo, pero Jack pudo ver que no lo estaba. Sus estadísticas de Ether se habían reducido en un 30% de forma permanente por ese contacto físico. ¿No estás bien? Jake la contradijo tranquilamente. Impulsado repentinamente por algún impulso, tomó su mano y el éter que había devorado le fue devuelto íntegro con un generoso excedente. Sus Ether stats eran incluso un 1 o 2% más altas que antes. Sé cómo hiciste eso. Ella tartamudeó con el mayor desconcierto. No estoy seguro. Jake respondió honestamente. No importa cómo sondeó su cuerpo con su sentido mental, no pudo encontrar ningún rastro de Ether o Rega Core. Sin embargo, podía decir que la fusión entre su cuerpo espiritual y su alma era mucho más profunda que con la digitalización. Pensó que era solo eso, pero parecía que cada célula de su cuerpo también se había convertido en su propio reactor y transmisor Reiga y Ether. Era como si su Ether Core grado 10 y Reiga Core hubieran sido infundidos en su cuerpo y alma. Su sistema digestivo ya no se limitaba a la vía oral tradicional y todo su ser ahora podía mostrar un apetito voraz. La buena noticia era que también podía vomitar. Oh.
Mi IA de Oracle dijo que recuperé 6.000 millones de puntos de éter cuando me tocaste por segunda vez. Lucía exclamó con deleite. Los ojos de Jake se abrieron hasta el borde ante la noticia. Parecería que su capacidad para ganar dinero no se había debilitado mientras digería su dispositivo Oracle. Acababa de alcanzar nuevas alturas. Capítulo 892. Se está volviendo cada vez más misterioso, comentó Once con una mirada inquieta en su rostro. Había otra cosa que había descubierto antes de que él despertara y que aún no le había mostrado. Su atención fue atraída a un espacio más allá del tiempo y el espacio en el mar de conciencia de Jake, y una pequeña mota de luz se arremolinaba lentamente en este condensado de energía espiritual. Tras una inspección más cercana de esta luz, parecía un huevo de zafiro brillante. Ginny. Jake no podía mirar dentro de su propia alma, pero Once no tenía esa limitación. Este huevo había aparecido tan pronto como se sacrificó a Min. Eso significaba que, además de Once, la mente de Jake ahora tenía un segundo compañero de cuarto. Excepto que su vínculo espiritual parecía ser de una naturaleza muy diferente. No se lo había dicho porque tenía miedo de decepcionarlo si este huevo terminaba muriendo o dando a luz a otra cosa. Habría que esperar a que el hada se despertara antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, no era esto que Once había descubierto lo que la estaba atormentando hasta el punto de dejarla sin voz. Tenía la sensación de que Min tenía la respuesta a este acertijo. No tenías que darme todos esos puntos de éter. Sé que tampoco te deben quedar muchos. Lucía de repente envolvió sus brazos alrededor de su cuello y le dio un beso en la mejilla antes de que pudiera reaccionar. Antes de que pudiera alejarla, ella ya se había desenredado de él y estaba saltando alegremente hacia sus compañeros afuera sin notar nada. Jake estaba atónito. Se quedó sin palabras. Él no había tenido la intención de hacer eso. Acababa de liberar un poco de Iser para devolverle lo que accidentalmente le había robado. Curioso, relajó los poros de sus células y emitió otro estallido de éter. Escaneó simultáneamente el edificio con su sentido mental y la retroalimentación le permitió estimar que había liberado aproximadamente el equivalente a 15.000 millones de puntos de éter. Eso es una locura. Soltó aturdido. Creo que podemos confirmar que su cuerpo ahora tiene las capacidades de un núcleo de éter de grado 10 minutos. Once suspiró con emoción. Simplemente no entiendo por qué la densidad de éter de esta ciudad no cae en tu presencia. ¿De dónde viene toda esa energía que estás produciendo? Jake se quedó sin palabras. Cerrando los ojos, pudo sentir que sus células y su alma estaban atrayendo una cantidad astronómica de éter purificado de alguna parte, pero no pudo precisar su ubicación. Era como si sus células se atiborraran mágicamente de energía, creando energía de la nada. ¿Podría tener algo que ver conmigo devorando a Ruby? Sugirió, pensando que era lo único que había sucedido recientemente que podría explicar todas estas anomalías. 11. ¿Algún digestor ha mostrado alguna vez este tipo de habilidad? Ellos tienen. Ella confirmó con una voz temblorosa. Los digestores consumen el éter de nuestro universo espejo y lo corrompen antes de escupirlo, pero si eso es todo, tendríamos una manera de lidiar con ellos. Los diseñadores antiguos son más que capaces de conjurar grandes áreas desprovistas de éter. Esta fue una de las primeras estrategias que se ideó para matar de hambre a los digestores y evitar que aparecieran. Funcionó hasta cierto punto, pero solo ralentizó su crecimiento. Después de un periodo de tiempo, nuevos digestores también comenzaron a aparecer nuevamente en estas áreas drenadas de energía. Desde entonces, se ha llegado a la conclusión de que los digestores podrían acceder a una fuente de éter desde fuera del universo espejo que no podemos interceptar ni detectar. ¿Crees que obtengo este éter de la misma fuente que ellos? Jake no estaba complacido con esta explicación. Así que eso me haría un digestor como el resto de ellos. Por eso mi trabajo consiste en vigilarte de cerca, como de costumbre. Pase lo que pase, superaremos esta nueva prueba juntos. Once dijo con convicción. Espero que estés bien. No se atrevió a negar esto. Una vez que se calmó, salió del edificio de Ourem y se unió a los demás. Mientras tanto,
Lo que quedaba de la tormenta de Mana había sido completamente purgado de la atmósfera de Wanoth. Finalmente pudieron observar las estrellas en su tiempo libre. Aunque el sol se había ido, no estaba completamente oscuro. Después de dar unos pasos afuera, Jack y su grupo escucharon un ruido metálico acercándose a ellos. Al volverse, vieron un androide de tamaño humano que vestía un simple manto negro con capucha. Boscaud. Jake lo reconoció de inmediato. Por un momento estuvo tentado de matarlo, pero se dio por vencido, recordando que la prueba había terminado más o menos. Felicitaciones, Jack. Puedo ver que tus ganancias de la última batalla no son pequeñas. Sikov debe sentirse ansioso ahora. El robot lo felicitó casualmente, como si no sintiera resentimiento u odio hacia él. ¿Qué quieres de mí? Jake no lo entretuvo y fue directo al grano. Quería disculparme por todo lo que pasó en esa ordalía. Boscaud declaró solemnemente. No fue personal. Si en el futuro participamos juntos en una prueba futura, estaremos del mismo lado, así que prefiero hacer borrón y cuenta nueva. Los Mortharian Nerds, y Lucía en particular, no parecían muy emocionados con la idea, pero eran racionales. El androide era un villano impenitente, pero más importante aún, era un científico loco. Mientras sus intereses mutuos no entraran en conflicto en el futuro, la colaboración no era imposible. Sin embargo, dudaban que alguna vez llegara a gustarles. No debe olvidarse que el objetivo de los replicantes era multiplicarse y extenderse por todo el universo espejo sin restricciones. ¿Con qué propósito? Bueno, probablemente nada bueno. Ya veremos en el futuro. Jake finalmente asintió en un tono neutral. Sin embargo, espero que no estemos trabajando juntos en el corto plazo. Por una vez, una sonrisa genuina estiró los labios del androide nigromante. Yo también. No quería volver a encontrarse con este loco. Boscaud lo saludó por última vez y luego desapareció ante ellos. Había elegido dejar la ordalía de inmediato. A diferencia de ellos, había pasado varios cientos de años en Wanoth tramando sus planes en vano, por lo que tenía prisa por irse. Justo cuando pensaban que finalmente estaban en paz, más invitados no deseados aparecieron ante ellos, los sobrevivientes de Lost Veneris. No pensé que tantos de ustedes sobrevivirían. A él se rió entre dientes cuando se detuvo unos pasos delante de ellos. Felicitaciones están en orden. Esta fue la primera vez que tuvieron la oportunidad de observar al líder de Lost Veneris de cerca y en persona. Su equipo tampoco había sobrevivido a la última batalla, y vestía un par de pantalones cortos con agujeros y una camisa negra ordinaria. Su piel azul pálido y sus rayas más oscuras eran obvias para todos y con su cabello negro desordenado era bastante guapo con un físico bastante andrógino. Por otro lado, Felfi, el extraterrestre de su misma especie que caminaba a su lado era mucho más femenino y voluptuoso. Ella le sonrió inocentemente con sus grandes ojos de zafiro brillando con curiosidad. Sin embargo, Jack y los demás no habían olvidado que estos dos eran los responsables directos de la muerte de Had y tantos otros. ¿Vienes a felicitarnos con la misma intención que Boscaud? Lucía se cruzó de brazos con una mirada desdeñosa. A él sonrió. Tal vez lo soy. Solo los tontos no cambian de opinión. ¿De qué valen algunos desacuerdos en una prueba menor como esta cuando estaremos luchando juntos durante quizás varios miles de años? En caso de que no te hayas dado cuenta con esta prueba, ha habido demasiados accidentes para que sea una coincidencia. No sé cuándo lo anunciarán oficialmente, tal vez mañana en la sesión informativa de la Academia Divina, pero el universo espejo está en una situación desesperada. El tiempo de las pequeñas disputas ha terminado. Mientras decía esto, miró enfáticamente a Jack como si tuviera un espécimen singularmente fascinante ante él para estudiar y agregó, va a sonar como Boscaud, pero admito que te subestimé. Lo que realmente me pregunto es si Aurae y el oráculo también te subestimó, o si todo lo que sucedió en esa prueba fue parte de sus planes. Felfi les dio un guiño burlón y luego los dos alienígenas azules desaparecieron en el aire como Boscaud antes. Habían terminado lo que tenían que hacer aquí. Dande y Kak, Dagmai desaparecieron justo después, dejando solo a Daimas y Asun atrás. Lástima que no pudimos pelear entre nosotros.
El dios espartano declaró mientras le extendía un apretón de manos. Si se presenta la oportunidad, estoy libre para spars amistosos si alguno de ustedes está interesado en intercambiar consejos. Estaré allí durante la estadía de un año otorgada por la Academia Divina. Si quieres conocerme ya sabes dónde encontrarme. Dado que cada uno tenía un edificio asignado, fue realmente fácil. Jake dejó de dudar y le estrechó la mano. El agarre de Daima se intensificó a pasos agigantados como si quisiera aplastarle los huesos, pero el rostro de Jack permaneció totalmente impasible. Era como si un bebé recién nacido estuviera tratando de aplastar un diamante con su tierno puño. Capítulo 893. Los ojos de Daima se contrajeron un par de veces y cuando se soltaron de la mano, el espartano se alejó sin darse la vuelta. Eso dejó solo a Asun, quien agarró la mano libre de Jack con ambas manos y la sacudió enérgicamente. «Hola, guapo. ¿Puedo tener tu autógrafo?» La belleza revoloteó sus pestañas mientras lo miraba, sus senos amenazando con salirse de su vestido con cada movimiento ya que su escote era tan exagerado. Mientras que Jack y los demás no tenían dudas de que a él y Felfy habían dañado todo su equipo en la batalla final, con este demonio tenían una gran duda. Y lo que es más importante, esta personalidad extrovertida no era del agrado de todos. Por acuerdo tácito, Lucía, Angel y Aisling la rodearon. Wyatt también notó con inquietud que Carmine también había hecho un movimiento. Si hubiera sido un poco más rápida, habría actuado con el trío. La princesa de Myrmidian se interpuso entre Jack y la diosa ardiente para separarlos, mientras que las otras dos mujeres agarraron a Asun firmemente por los hombros para mantenerla en su lugar. «Suéltame. Solo quiero conocerlo un poco mejor». La diosa despotricó mientras lanzaba un ataque frente a todos. En ese mismo momento, Angel la soltó, sonrojándose, pero Aisling resopló en su lugar. Ella disipó el hechizo de encantamiento de Asun y en lugar de agarrar su hombro suavemente, clavó sus dedos en el hueco de su clavícula, presionando un nervio y provocando un grito de dolor. «Si quieres que toleremos tu presencia, primero comienza a actuar como un ser humano». El vampiro súcubo replicó con un ceño molesto. «Mira a tu alrededor». Todos los Mortharian nerds presentes, hombres o mujeres, pero también Daimas que no se había ido muy lejos, la miraban con una mezcla de ira, humillación y enamoramiento. La única excepción fueron Rain, Will y Jack, cuyas habilidades mentales se habían disparado recientemente. No podía sentir nada. Sintiendo todas esas miradas hostiles fijadas en ella, Asun levantó las manos en señal de rendición y se disculpó rápidamente. Está bien, me equivoqué. No lo volveré a hacer, Fufu. Realmente no nos presentamos. Mi divinidad ha que ver con el amor, la seducción, la sexualidad, pero también la caballerosidad y la aventura en menor medida. Es normal que me comporte así, ¿de acuerdo? De lo contrario, no seré la diosa que soy. ¿Quién pregunta? Lucía puso los ojos en blanco. Solo ve a buscar el amor y la aventura en otro lugar. Mira, Boscaut parecía estar soltero. Dejó el Ordalía, pero estoy seguro de que si desapareces ahora, tienes la oportunidad de encontrarte con él fuera del cubo rojo. Asun estaba perplejo por su refutación. ¿Estaba realmente aconsejándole que se ligara a un robot? ¿Un nigromante psicópata como Boscaut? Ella preferiría morir. 2. De todos modos. La diosa del amor se aclaró la garganta para disipar su disgusto. Al igual que Daimas, estaré en la Academia Divina durante un año. Quiero conocer a mis futuros aliados y la creación de redes siempre ha sido mi fuerte. No me descarten demasiado rápido. Soy el tipo de deidad cuya divinidad nunca me faltan creyentes leales o energía mientras el amor exista en este mundo. ¿De verdad crees que eso es todo lo que puedo hacer? Mi divinidad real está almacenada en mi isla flotante. A partir de la próxima prueba, jugaré en serio, así que no lo hagas. Júzgame demasiado rápido. Además, conocer a una diosa como yo tiene sus ventajas. Incluso puedo darte una mano en tus relaciones si me lo pides amablemente. No es un mal trato, ¿verdad? La actitud de la mayoría de las personas presentes cambió dramáticamente.
La fachada helada de Lucía se derritió instantáneamente y una sonrisa astuta iluminó su rostro. Tomando la mano de Asun, declaró alegremente, iré a verte a menudo. No la escuches. Es una zorra. Aslin y su madre Saberie la regañaron al mismo tiempo. Asun les guiñó un ojo recatadamente, sacando la lengua con sarcasmo. Por desgracia, no lo suficientemente discretamente. A menos que fuera intencional. Con cara de hastío, Enge conjuró una bola de fuego escarlata en su mano y la acercó al rostro de la joven. Última advertencia. Ella pronunció con frialdad. Cuando la diosa estaba a punto de prometer que se portaría bien, un extraterrestre con forma de lágrima y 13 ojos flotó hacia ellos, interrumpiendo su conversación. Al reconocer al intruso, todos fruncieron el ceño, incluido Asun. Psicosis. Ella escupió con voz helada. Nos has engañado rápido esta vez. Esto será informado a nuestros superiores y no creas que no tendrá consecuencias en nuestras próximas cooperaciones. Ojo por ojo, diente por diente. El destino del universo espejo puede estar en juego, pero puedo decirte con absoluta confianza que yo, Asun, nunca seré tu aliado si nos cruzamos en una prueba futura. Si tú y tu facción desean tanto estar solos, prepárate para enfrentar las consecuencias. El líder antivida le dirigió una mirada desinteresada y luego se volvió hacia Jack. Sabía que era posible separar las dos mitades digestor y humana de un troyano digestor con mis poderes. Confesó con calma, tomando a todos por sorpresa. El alboroto de este rubí era parte de mi predicción. Ni Aurae ni el oráculo me detuvieron, así que supuse que estaba permitido. Lo que no preví fue lo que sucedió después. No predije que este digestor había acumulado tanta energía. Su mitad humana lo mantenía con una correa mucho más estrecha de lo que había imaginado. El alienígena hizo una pausa y luego reveló, lo vi todo. No entré en mi edificio como los demás cuando la tormenta de maná barrió. La tormenta de maná es peligrosa para los otros jugadores, pero no para mí. Aunque, ahora tampoco para ti. Los ojos de Jack se entrecerraron en advertencia mientras escuchaba la admisión de Sikov. Di lo que tengas que decir. Fríamente le hizo señas para que continuara. Dudo que hayas venido a hablar conmigo para abrir tu corazón. El alienígena se rió con su extraño grito de delfín. Ciertamente, no es por eso que vine. Quería curar a tus aliados para compensarte, pero parece que ya encontraste una solución. Iré a Vexa más tarde para disculparme, aunque en mi opinión debes él algunas explicaciones también. En ese momento, sus 13 ojos recorrieron su estómago y Jack entendió lo que insinuaba. No te preocupes, me disculparé cuando llegue el momento. Replicó con aplomo, mientras trataba de no dejar ver que estaba afectado. En verdad, estaba muy preocupado por su próximo encuentro con el hombre cubo. Había pensado que, al igual que Totega y Ostrexora en su tercer ordalía, que habían sido devorados por Nilrek, ser digeridos por un digestor Trouyen era el final, pero aparentemente Vexa era una excepción a esa regla. Al leer su expresión facial, Sikov elaboró. Cada célula cúbica en Vexa es como una copia de su alma. Siempre que tenga energía de sobra, puede crear tantos clones interconectados y copias de sí mismo como quiera. Todos sus clones saben lo que le sucedió como si lo hubieran hecho personalmente. Lo experimenté en tiempo real. De alguna manera, Vexa nunca murió, pero por otro lado puedes considerar la muerte de este clon como una entidad individual como definitiva. Esto aclaró muchos puntos cuestionables para todos. Más que Vexa, también temía la venganza de su compañero PRYSM. ¿Ruby también la devoró? De repente se preocupó mientras revisaba la base de datos genética y etérea almacenada en su mente. Si Vexa estuviera viva y PRYSM no, esto sería aún peor. Afortunadamente, un aroma floral llegó de repente a sus fosas nasales y la mujer flor se materializó ante ellos en un remolino de pétalos de flores de cerezo. ¿Pensaste que estaba muerto? Quería hacerlo, pero Vexa no me dio otra opción. Dejó escapar una risa amarga y resentida consigo misma. Ruby estaba demasiado ocupada devorando a otros para preocuparse por un generador de flores como yo. Lanzando a Sikov una mirada de enojo,
agregó, si ese loco de Neri no me hubiera atacado tan implacablemente, Vexa no habría necesitado dividir su atención entre Ruby y yo y no habría sido emboscado tan fácilmente. ¿Estás hablando de mí? Un estallido de risa clara resonó por encima de ellos. Mirando hacia arriba, reconocieron a la mujer del agujero negro como la infame Neri que había causado tanto daño y carnicería con sus bombas de antimateria. En realidad, estaba jugando con uno de esos bichos en la mano como si fuera una pelota antiestrés. Las miradas de PRYSM y Neri chocaron, pero cuando parecía que las cosas iban a escalar, el cielo se deformó kilómetros por encima de ellos y docenas de enormes naves espaciales salieron disparadas del agujero de gusano. Estos barcos eran grandiosos y llamativos, su armadura externa estaba completamente pintada con oro y plata. Si Jack y sus amigos se preguntaban quiénes eran sus dueños, ¿cómo es posible que Sikov, PRYSM y Asun no los reconocieran? Demiurgos. Asun suspiró. Los grandes triunfadores de este calvario. Capítulo 894. ¿Por qué dices eso? Asling levantó una ceja burlona. Porque es verdad. La diosa del amor abrió los brazos con naturalidad. De los 578 ganadores de esta prueba, 443 jugadores son de Demierges. A los replicantes les fue bien ya que Voscaut fue su único participante, pero perdió muchos androides y su ejército de muertos vivientes acumulado durante siglos fue parcialmente diezmado. Sikov quería salvar hasta 10,000 jugadores de su facción, pero al final solo pudo salvar a unos pocos cientos. Es triste, aunque no siento ninguna compasión por ese bastardo del delfín. Tu facción, los Mortharian Nerds también pueden ser considerados como los grandes ganadores desde nadie esperaba que sobrevivieras hasta el final en primer lugar. Y por lo tanto, los grandes perdedores son sin duda Lost Veneris y Mirror Vanguard con PRYSM como el único superviviente. Maldición. Suena aún más desalentador ahora que lo menciono. Aún así, 443 players no es mucho para una superfacción. Will se unió a la conversación. Deben haber sufrido pérdidas significativas durante esta prueba. Solo tenían 450 participantes para este calvario. Asun reveló con una sonrisa torcida. Joder. Will y los otros Mortharian Nerds al escuchar su respuesta tuvieron la misma reacción de despecho. ¿Qué sabes de los demiurgos? Hake aprovechó la oportunidad para interrogar a Asun. Todo lo que sé es que se consideran deidades creativas, pero no sé en qué se diferencian de los jugadores de Lost Veneris. La joven se llevó el dedo índice a los labios e inclinó la cabeza hacia un lado, fingiendo reflexionar y dijo. Deambulan solos por el universo espejo, participando casualmente en ordalías ayudando a aquellos que capturan su interés como si no tuvieran nada mejor que hacer. Rápidamente se vuelven más fuertes y siempre parecen saber qué hacer para resolver un problema. Enge puso una expresión extraña. Le recordaba a alguien. En su segunda prueba, conoció a un extraterrestre llamado Akrasa. Había preparado fácilmente una poción que le permitió a su Fire Core convertir el Ether circundante en Fire Mana. Si recordaba correctamente las especies enumeradas en las clasificaciones de prueba. Era un Yakam. En investigaciones posteriores, supo que esta especie estaba clasificada como una especie de Jinn. Hake también recordaba bien a este extraterrestre, pero no por las mismas razones, así que no hizo la conexión. Recordaba a este Akrasa principalmente porque estaba con él y Ekayon, un Sorion, uno de los 3 ganadores finales de su segunda prueba. ¿Qué otra cosa? Hake animó a Asun a compartir más anécdotas. ¿Tienen una ambición u objetivo específico más allá de reunir a jugadores con habilidades similares? Dudó brevemente y luego dijo, son como Mirror Vanguard leales al Mirror Universe. Mientras que Mirror Vanguard se dedica a proteger el Mirror Universe de enemigos y rivales externos, Demierge se trata más de expandir el Mirror Universe y garantizar que el interior del Mirror Universe continúa prosperando. Durante los últimos milenios, la carga sobre sus hombros solo se ha vuelto más pesada. Su misión en esta prueba probablemente era cerrar las grietas abiertas por los digestores o crear un nuevo Wanok para los próximos participantes mientras se ocupaban de todos. Tipos de amenazas. Ouch.
suena duro, miau. Crunch maulló cuando aterrizó frente a ellos con Lord Phoenix posado en su hombro. Jaque frunció los labios con desaprobación, mirándolos con los puños en las caderas. ¿Sigues vivo? ¿Por qué solo te conocemos ahora? Maestro. Estaba gravemente herido. Realmente pensé que Mana Storm iba a ser mi muerte. El enorme gato negro comenzó a gemir, su rostro aplastado aún se veía tan mudo y desconcertado como siempre. Por encima del hombro, Lord Phoenix asintió vigorosamente y repitió todo lo que dijo Crunch como un loro por el que compadecerse también. Pronto Jack sintió surgir en él una oleada de intenciones asesinas que no tenían nada que ver con si se había convertido o no en digestor. Escuchó fuertes golpes y vio a Mephace y Shere Khan caminando con la cabeza gacha avergonzados. No hubo otros sobrevivientes de los aristogatos. Lo siento, Jack. Mephace se disculpó con una mirada cabizbaja. Si no hubiera dejado que mi enfermiza competitividad con Shere Khan anulara mi sentido común, podría haber protegido a los demás. No soy digno de ser su alfa. No digas eso. El tigre gigante negó con la cabeza. Yo también tengo mi parte de responsabilidad. Al final, seguimos siendo animales. La ironía es que fue Crunch quien nos trajo a nuestros edificios antes de que la tormenta de mana nos convirtiera. Jaque miró a su gato como si lo viera por primera vez. ¿Estabas lúcido? Crunch se lamió los testículos con indiferencia antes de responder a la consternación de todos, luego maulló, ¿no sabías que ya estaba loco? En los aristogatos, Mephace siempre bromeaba en privado que éramos 27 cuando solo éramos 16. ¿Sabes por qué? Porque tengo al menos 11 personalidades diferentes. Somos legión en mi cabeza. ¿Qué podría ser un hechizo psíquico común? No puede crear más trastornos mentales de los que ya tengo. Jaque se quedó sin palabras al ver la sonrisa arrogante de su gato. ¿Y estás orgulloso? Absolutamente. Crunch respondió alegremente. Al menos ahora Jack sabía que no había estado alucinando. De hecho, su gato había estado loco todo el tiempo. ¿Quién sabe qué tipo de pensamientos corrían por su cabecita peluda? ¿Qué pasa con el pavo? ¿Cómo sobrevivió? Gerolf gruñó sin tacto. Lord Phoenix. Es Lord Phoenix. El pájaro bramó enojado. Y sobreviví haciendo lo que mejor hace un fénix. Perecí y usé la energía de la última explosión de antimateria para resurgir de las cenizas como un huevo. A primera vista no lo parece, pero un huevo de fénix es casi impenetrable. Ni siquiera la tormenta de maná pudo erosionar mi caparazón en tan poco tiempo. Crunch me encontró y depositó mi huevo en mi edificio. Hubieran conversado más tiempo, pero de repente columnas de luz descendieron desde los barcos dorados que flotaban en el cielo hacia el suelo, y después de un brillante destello de luz, 443 jugadores de varias razas aparecieron en la entrada de la Academia Divina. Cada uno de ellos tenía un aura increíble, comparable al menos a la de Daimas. Varias docenas de ellos incluso tenían una firma etérea mayor que la de Sikov y Neri. Antes de la mutación de Jack, tal vez solo a él y Felfi tenían un aura que podía compararse con la de ellos si se incluían sus divinidades en la ecuación. Boscaud en su encarnación titánica también podría competir con ellos. Sin embargo, esas comparaciones quedaron en el pasado. El aura actual de Jack era insondable. Los Demiurge Players que acababan de aterrizar se dieron cuenta rápidamente. ¿Quién es ese? Una alienígena humanoide cuyo cuerpo parecía estar hecho de una mezcla de agua turquesa y relámpagos blancos entrecerró los ojos en su dirección. Los extremos de su largo vestido, pies y manos parecieron evaporarse en una fina niebla electrificada. Un extraterrestre con el torso desnudo y una piel púrpura pálida demasiado musculosa con tentáculos y antenas en lugar de cabello también miró en la misma dirección y golpeó sus 4 puños. Quiero pelear con él, declaró mientras se lamía los labios con un brillo enloquecido por la batalla en sus ojos. Te lo prohíbo, Nazan. Un alienígena humanoide con una apariencia tan majestuosa como aterradora levitaba ante ellos como un fantasma. Su piel y armadura eran completamente negras como las de Neri, pero una red de venas y patrones que recordaban a un rayo amarillo recorrían la superficie de su cuerpo.
Estas líneas luminosas convergieron en sus ojos, que a diferencia del resto de su cuerpo eran como dos llamas deslumbrantes. Finalmente, el contorno de sus piernas se desdibujó para formar un humo negro llameante. Sus rasgos estaban oscurecidos por este humo negro y solo un largo pañuelo rojo envuelto alrededor de su cintura como un cinturón le daba un toque de color y estilo a este alienígena. Ah, líder, usted también está aquí, jeje. La set de batalla de Nazan se desinfló como un globo pinchado tras la orden del recién llegado. Como un niño pequeño que acaba de ser sorprendido infraganti por su padre mientras robaba dulces, sus ojos se volvieron tímidos y comenzó a gruñir todo tipo de excusas poco convincentes. Sin esperar a que el alienígena peleador terminara su disculpa, el líder de los demiurgos voló directamente a la Academia Divina sin darle a Jack una segunda mirada. Otros dos jugadores despegaron como él, y los ojos de Enge se abrieron cuando reconoció una figura de bronce familiar. Ak-Krasa. Capítulo 895. No, no es él. Jake refutó rotundamente. Mira de cerca. Este alienígena es un poco más alto, su piel bronceada es más pálida y sus cuernos son algo más cortos y oscuros que los de Ak-Krasa. Enge se recompuso al darse cuenta de estas discrepancias también. Aunque no lo había visto en 2 ordalías y su apariencia puede haber cambiado, rápidamente se dio cuenta de que sus espaldas eran demasiado diferentes. Su relación cintura-hombro era demasiado diferente. Ak-Krasa era un poco más bajo, con una altura de unos 3 metros en ese momento, pero su constitución era al menos un 30% más ancha. Oh. Creo que tienes razón. Ella suspiró decepcionada. Mi culpa, me emocioné por nada. Will también recordó a Ak-Krasa y dijo tranquilamente, si no me equivoco, este es el segundo Yakam que conozco en 4 ordalías. Este también parece fuerte. Ante la mención de la palabra Yakam o quizás el nombre Ak-Krasa, el extraterrestre que se parecía a él se detuvo en el aire y se teletransportó abruptamente frente a ellos, para sorpresa de su líder y del otro jugador que volaba junto a ellos. ¿Conociste a Ak-Krasa? El alienígena preguntó agresivamente con voz gutural. A Jorod, Rogan y Drastan no les gustó su actitud y se colocaron al frente de su grupo para mirarlo desde sus respectivas alturas de 7 a 8 metros. Lejos de ser disuadido, el extraterrestre de bronce repentinamente se hinchó a un coloso de más de 25 metros de altura en un abrir y cerrar de ojos, obligándolos a mirar hacia arriba para seguir encontrándose con su mirada. Desafortunadamente para el trío de bronce, no habían dominado ningún hechizo gigantesco y tuvieron que tragarse su orgullo con una mirada de mala gana. Los Yakam no expresaron satisfacción sádica ni regodeo por esta victoria simbólica, simplemente indiferencia. Solo quería una respuesta a su pregunta. No obstante, Jack no podía permitir que ningún extraño de otra facción humillara a sus amigos. Con las manos en los bolsillos, lanzó un campo de fuerza psíquica que envolvió al gigante alienígena de bronce, aislándolo por completo de la multitud y dejándolo solo a él y a Jack dentro. El Yakam obviamente sintió esta vasta presencia espiritual que hizo que el éter se estancara a su alrededor y entrecerró los ojos hacia Jack. ¿Qué significa esto? Con una frialdad impávida, a la altura de la indiferencia del alienígena, Jack levantó lentamente la vista y lo miró a los ojos. Solo quiero salvar a mis aliados. Antes de que el Demiurge's Player pudiera replicar algo, el éter estancado dentro de ese campo de fuerza disparó a la velocidad de la luz hacia el cuerpo de Jack. Si eso fuera todo, el Yakam no habría sido sacudido, pero también sintió una horrible fuerza de tracción extrayendo energía de sus células y núcleos. Este jugador no era ordinario y no entró en pánico. Él, a su vez, desplegó su enorme voluntad y poder espiritual y trató de contrarrestar esta fuerza similar a un sifón que succionaba la energía de sus células. Los otros Demiurge Players que miraban desde lejos, incluido su líder, tenían total confianza en las habilidades de su camarada, pero de repente sus rostros se pusieron serios cuando el punto muerto se rompió en una fracción de segundo. Dentro de la burbuja psíquica creada por Jack, la densidad del éter cayó peligrosamente cerca de 0 en apenas 1,5 segundos, y luego el Yakam estalló en un rugido, contrayendo todos sus músculos en un tremendo esfuerzo de concentración como si su vida estuviera en peligro. Apostar.
Una esfera dorada de luz cubierta de símbolos, imágenes e inscripciones se expandió alrededor de su cuerpo, interrumpiendo brevemente el drenaje de Iser, pero solo duró unos segundos. Pronto, la barrera dorada comenzó a resquebrajarse, luego, como el éter cercano antes que él, sus partículas de luz se dispararon hacia Jack y desaparecieron dentro de su cuerpo sin dejar rastro. En el siguiente milisegundo, las estadísticas de éter de Yakam se redujeron en más del 99% y su núcleo de éter más valioso se rebajó de grado 7 a 4. Podría haber terminado ahí, pero dentro del campo de fuerza psíquica, el aire se distorsionó repentinamente sobre el alienígena. El exhausto Yakam de repente sintió una abrumadora presión espiritual y gravitacional que lo golpeó contra el suelo, amenazando con reducir su cuerpo y su alma a un desastre molecular indefenso. ¿Cómo? Eso era lo que el alienígena quería preguntar, pero debido a la caída en sus estadísticas de éter, no se dio cuenta de que no era el campo de gravedad el que era poderoso, sino su cuerpo el que se había debilitado. Jack, detente. Solo nos estaba haciendo una pregunta. Enge sacudió ansiosamente su brazo. No mostró ninguna reacción y continuó aumentando la presión sobre el alienígena. Sus 4 hermosas alas de hada en varios tonos de azul brillaban hipnóticamente detrás de su espalda mientras que el océano de oscuridad en sus ojos emitía un espeluznante brillo plateado. Su rostro era tan helado y apático como el de un depredador ante su presa. Más allá de la voluntad de matar, también estaba la voluntad de devorar a su víctima. Esta no fue en absoluto una disputa saludable entre jugadores de facciones opuestas que intentaban intimidarse entre sí. Más pragmático, Will asintió con la cabeza a Lucía y ella entendió el mensaje. Lo siento, Jack. Murmuró con una voz inaudible, luego entró sin miedo en el campo de fuerza erigido por él. Lucía finalmente entendió por lo que estaba pasando el desafortunado Yakam. A pesar de que se había preparado mentalmente para ello porque había vivido una experiencia similar unos minutos antes, todavía no había encontrado la manera de resistirlo. Se derrumbó inmediatamente a pesar de toda su determinación y tenacidad. Solo por este hecho, uno podía ver cuán especial era este Demiurge Player por no estar muerto todavía. Cada vez que parecía que estaba a punto de perecer, una corriente de energía brotaba de una fuente desconocida para mantener la lucha. Sin embargo, cuanto más duraba la pelea, más aumentaba Jack su velocidad de agotamiento, como si desviar toda esa energía finalmente le hubiera abierto el apetito. Jack. Las voces de Lucía y Once resonaron simultáneamente, una real, la otra en su cabeza. Jack salió de su trance asesino y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba a punto de salvar al Yakam y a Lucía atrapados en el fuego cruzado, pero en ese momento un intruso atravesó su barrera psíquica y entró. La densidad del éter aumentó bruscamente y Jack sintió que desviar el éter circundante ya no era tan fácil. Todavía podía hacerlo, pero le costaría mucho más esfuerzo. Pronto sintió una tremenda sensación de disgusto por este recién llegado que acababa de privarlo de una comida. Eso es suficiente. El líder de los Demierges declaró con una voz retumbante que reverberó en sus tímpanos mientras esparcía el gas negro que oscurecía su apariencia. Jack vio una miríada de estrellas en el interior y, aunque estaba a solo unos metros del alienígena, experimentó la extraña sensación de que miles de kilómetros lo separaban. Esta ilusión duró solo un momento y con un resoplido retrajo su presencia espiritual en su propio cuerpo. El torturado Yakam no se recuperó de inmediato. Permaneció amorfo durante mucho tiempo, y solo después de que su líder lo tocara con el dedo, recuperó su color, sus estadísticas de éter y núcleos se restauraron en poco tiempo. Era una habilidad bastante milagrosa. ¿Qué tan poderoso era este líder de Demierges en comparación con Ael y Sikov? El extraterrestre también se sorprendió por la actuación de Jack. Tal nivel estaba muy por encima del de un cuarto jugador de prueba. Muchos jugadores de sexta y séptima ordalía eran más débiles que esto. Pensé que era el único jugador en esta prueba que era de una clase intersistema, pero parece que estaba equivocado. El líder de Demierges admitió mientras lo miraba con genuina curiosidad en sus ojos ardientes. Entiendo mejor por qué Aurae y el oráculo nos enviaron en nuestras misiones tan lejos de aquí. No querían que nos cruzáramos demasiado pronto. Curiosamente,
eso significa que las otras 4 superfacciones estaban destinadas a ser tus peldaños. ¡Qué crueldad! Daimas, Asun, Neri y los demás que escuchaban en secreto su conversación se pusieron lívidos de ira y vergüenza cuando captaron la condescendencia del alienígena. Visto desde esta perspectiva, todo lo que acababa de decir era absolutamente cierto. Todos se habían convertido en los peldaños de Jack. Era tan absurdo que daba risa. El alienígena notó que su compañero Yakam acababa de despertarse y le hizo señas a Jack y a los otros Mortharian nerds. Por favor, responde su pregunta para que podamos irnos. Tengo cosas que hacer. Admirablemente, el Yakam seguía mostrando la misma calma e indiferencia a pesar de la paliza que acababa de recibir, a diferencia del ceño fruncido de rencor y venganza de Gerulf y Rougen, que estaban ansiosos por luchar de nuevo para limpiar sus nombres. En este punto, una vez más se podría notar sus diferencias de temperamento. Solo quiero saber si conoces a Akrasa y dónde y cuándo lo conociste. Repitió con voz plácida, reprimiendo un bostezo. Si te encuentras con él, dile que a Bomuro le gustaría saber de él. Después de lo sucedido, Lucía y Enge pensaron que era mejor asegurarse de que Jack y Bomuro evitaran interactuar entre ellos en el futuro. Así que fueron Enge y Will quienes se encargaron de compartir lo que sabían. Al enterarse de que lo habían conocido durante su segunda prueba, su interés cayó bruscamente. El Yakam hizo algunas preguntas más, pero al enterarse de que Akrasa pasaba su tiempo durmiendo incluso durante la prueba, una leve sonrisa estiró su rostro de bronce. Ese es él. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.